¿Qué dice el chat? Profe, puede grabar la clase, sí. Bueno, creo que estamos, chicos, con eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Están viendo ahí la punta, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, un poco, esto le da un poco más de fundamento a todo lo que estuvimos viendo, ¿eh? Que si la función es creciente, ¿cómo era la cosa? Bueno, si la función es creciente, entonces la derivada es positiva. ¿Estamos? Esto acá es todo lo que estuvieron leyendo este fin de semana largo. Si la función es decreciente, la derivada es negativa. Bueno, vamos a ver unos casos. Algunas cuestiones que pueden pasar antes de seguir con el texto. ¿Qué función es la que yo estoy graficando acá? Todavía no hice nada, ¿no? ¿Qué función era esa, chicos? Valor absoluto. Valor absoluto. Muy bien, valor absoluto. Si yo quiero trazar la recta tangente en este punto, recuerden que la recta tangente, si yo la quiero graficar en un punto, la recta tangente dijimos que toca a la gráfica en ese punto. Toca a la gráfica en ese punto. Ahí. La recta tangente toca la gráfica en un punto. Si yo quiero graficar, voy a ir haciendo la recta tangente acá. Bueno, ahí. En realidad acá toca en otro punto, pero bueno, no importa, ustedes me entienden. Toca en este punto. Yo quiero trazar la recta tangente en este punto. Una recta tangente es el eje X. ¿Hay otra recta tangente? El eje Y. No, el eje Y no. Otra recta tangente sería esta, por ejemplo. Ahí. ¿Hay otra? Sí, esta. Y cualquier recta que yo la haga pivotear sobre ese punto. ¿Cuántas rectas tangente tiene? Tiene infinitas. Cualquier recta que yo haga pivotear por ese punto. Entonces, de las infinitas rectas, dijimos que la derivada era la pendiente de la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Ahora, si hay infinitas rectas tangentes en ese punto, infinitas rectas tangentes, ¿cuál tomo como derivada? En ese punto, no existe la derivada. ¿Por qué? Porque tenemos infinitas rectas tangentes. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué habíamos dicho que era la derivada, chicos? La derivada, dijimos que era un límite. La derivada es un límite. ¿Y el límite cómo tenía que ser para que existiera? Único. El límite tiene que ser único. ¿Se acuerdan lo de los límites laterales? Que si había un límite por derecha y un límite por izquierda, no existía el límite. Bueno, acá es lo mismo. Como la derivada es un límite, entonces la derivada tiene que ser única. Y la derivada es la pendiente de la recta tangente. Pero acá si tenemos infinitas rectas tangentes, quiere decir que no existe la derivada. ¿Se entiende, chicos? Entonces, volviendo un poquito a lo que estamos hablando, si yo tengo esta función, vamos a cambiarla levemente. También es un valor absoluto nada más que desplazado, ¿no es cierto? Un valor absoluto que está desplazado. ¿Tiene un mínimo esa función en algún lado o un máximo? ¿Tiene un extremo esta función? ¿Tiene algún extremo? Sí, acá. ¿Qué tiene ahí? Un mínimo.
Ahí tiene un mínimo. Vamos a ponerle este punto x0. Tiene un mínimo, pero la derivada evaluada en ese punto no existe. Porque es un punto que tiene las mismas características que tiene el valor absoluto. Ese tipo de puntos los llamamos puntos angulosos. Puntos angulosos. ¿Qué son los puntos angulosos? Son puntos que pueden ser máximos o mínimos, pero que la derivada no existe. Que la derivada no existe. Como por ejemplo, este del ejemplo. ¿Estamos? Esto, fíjense que ahí se quiebra la gráfica, es continuo y todo, pero si acaso quiero trazar rectas tangentes, y hay infinitas rectas tangentes que la puedo hacer pivotear sobre ese punto. Hay infinitas rectas tangentes. No existe la derivada. No existe la derivada. ¿Sí? Acá, en este caso, en este punto, ¿cuántas rectas tangentes puedo trazar? Una única recta tangente, una única que toque ahí. ¿Estamos? Si yo la quiero hacer pivotear esta gráfica, esta recta, perdón, si yo la quiero hacer pivotear, ya la recta me empieza a tocar puntos que están pegaditos a este. ¿Se entiende esto, chicos? Si yo quiero hacer un zoom acá, le pongo una lupa y hacemos un zoom. Ahí tengo la gráfica de la función. Acá tengo un punto. Yo trazo la recta tangente. Cuando yo quiero hacer pivotear esa recta tangente, ya empiezo a tocar otros puntos. Si yo quiero empezar a mover esta recta tangente, empiezo a tocar los puntos, entonces deja de ser tangente. En cambio, en este caso, en los puntos angulosos, yo la puedo hacer pivotear la recta tangente, y no me toca otros puntos. ¿Está claro todo lo que estuve diciendo? Sí, sí. Bueno, lo vuelven a repasar, lo vuelven a leer. Entonces, si yo les digo, a ver, los pongo a prueba. ¿Verdadero o falso? Primero, en un extremo, máximo o mínimo, la derivada vale 0. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Es falso. ¿Por qué? Por lo que vimos recién. Puede haber un extremo, puede haber un extremo, pero la derivada no existe. La derivada no existe. ¿En qué caso se da eso? Puntos angulosos. Dos. Si la derivada es 0, entonces hay un extremo. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque puede que la derivada sea 0 y no haya extremo. Era, por ejemplo, el punto de x al cubo, de curva y contracurva. La gráfica hacia así y después hacia así. En este punto, la recta tangente coincidía con el eje X. La recta tangente es horizontal. La derivada vale 0 y no tengo extremo. Entonces, ¿cuál sería bien el texto, chicos, que uno tendría que decir? Que sea verdadero. Si hay un extremo, vale 0. ¿No? Es lo que está acá. Si hay un extremo, la derivada vale 0, ¿no? Porque puede ser un punto anguloso. Si hay un extremo y existe la derivada,
entonces vale 0. ¿Está claro? Si hay un extremo y existe la derivada, entonces vale 0. Si tengo un máximo o tengo un mínimo y la curva es redondeada, no tengo punto anguloso es esto, ¿estamos? Que pincha. Si tengo un extremo máximo o mínimo y existe la derivada, porque yo puedo trazar una única recta tangente en un caso y en el otro, entonces esa recta tangente es horizontal, por lo tanto la derivada vale 0. Repito, me pongo medio pesado con esto, pero acá si yo quiero trazar rectas tangentes, hay infinitas rectas que yo las puedo hacer pivotear acá. Entonces no existe la derivada en los puntos angulosos. ¿Estamos, chicos? Bueno. Eso es un poco lo que está explicado acá, que ustedes lo tienen que leer para reafirmar todo lo que estamos trabajando. Acá tengo una función que es la x al cubo, donde en un punto la derivada vale 0, pero no tengo extremo. Y acá hay una función que tiene un punto anguloso, tengo un extremo, pero no existe la derivada. Bien. Bueno, y después avanzamos un poco más y empezamos a hablar de curvatura de la gráfica de una función. Dijimos que esta gráfica tiene curvatura, esto estaba mal, tiene curvatura para abajo. Y esta gráfica tiene curvatura para arriba. ¿Quién me daba información, chicos, sobre la curvatura de una función? La derivada segunda. La derivada segunda. ¿Cómo era la cosa? Si la derivada segunda es positiva, ¿cómo es la gráfica de una función? Para arriba. Para arriba. Si la derivada segunda es positiva, carita feliz. Si la derivada segunda es negativa, curvatura para abajo. ¿Y cómo se llamaba un punto que me dice, bueno, acá tenés curvatura para arriba, pero a partir de este punto tenés curvatura para abajo? ¿Cómo se llamaba este punto? Punto de inflexión. Punto de inflexión, muy bien. ¿Y cómo detectamos los puntos de inflexión? Acá la derivada segunda es positiva porque tiene curvatura para arriba. Acá la derivada segunda es negativa porque tengo curvatura para abajo. ¿Cuánto vale la derivada segunda en un punto de inflexión? 0, porque pasa de positiva a negativa. ¿Estamos? Bueno. Hicimos un ejercicio con respecto a esto. Bueno, acá entonces le habla de punto de inflexión. Acá va, pipí, 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 pipí. Vamos a empezar entonces a trabajar con estos ejercicios. Estos ejercicios. Un poco que engloba todo lo que estuvimos trabajando durante todo el año. Para las siguientes funciones, analizar el dominio, si es par o impar, intersección con los ejes, intervalos de crecimiento, puntos críticos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión, bueno, todo eso. Y vamos a empezar a trabajar con este primer ejercicio. ¿Ustedes tienen, esto lo tienen impreso, chicos, o no? yo no, por lo menos. No, Lo tengo en Yo el no, yo PDF. tampoco. no imprimen nada. Bueno, porque yo voy a pasar entonces a otra pantalla para que me copie la función. Es x cubo menos 3x más 2. X cubo menos 3x más 2. Bueno.
Entonces vamos a hacer todo el análisis ese que pide el ejercicio. Vamos a arrancar con un ejemplo que no sea tan complicado. X cubo menos 3x más 2. Bien. Bueno. ¿Qué me dice lo primero que tenemos que hacer, chicos? ¿La derivada? No, no está mal lo que decís, pero, o sea, el problema me va guiando. O sea, la consigna acá es el análisis completo. Análisis completo. El análisis completo engloba todo lo que estuvimos trabajando en cálculo desde que empezamos este año con cálculo 1. ¿Estamos? Eso es el análisis completo. Entonces, lo primero que hay que calcular, ¿qué es? ¿Qué nos dice ahí? El dominio. El dominio. El dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función polinómica? ¿Qué valor de x yo le puedo aplicar a esta función? ¿Hay alguna restricción ahí? No. Son todos los reales. El dominio son todos los reales. 2. Lo que vamos a ver acá es si se trata de una función par o impar. ¿Se acuerdan este concepto? Una función era par si era simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Y era impar si al dar la vuelta me queda simétrica respecto al eje Y. ¿Cómo sabemos si una función es par o impar? La cosa era así. Si la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x, o sea, todo lo que pasa para los x positivos, lo mismo pasa para los x negativos, la función era par. La función era par. O sea, simétrica respecto al eje x. Si se verificaba que la función evaluada en x es igual a lo opuesto de lo que pasa en los negativos, entonces en este caso la función era impar. ¿Estamos? Entonces, para saber si una función es par o impar, lo que hacemos es, en la fórmula, reemplazamos x por menos x. En la fórmula reemplazo x por menos x. Si me queda igual, es porque la función es par. Si me cambian todos los signos, es porque la función es impar. Si algunos signos cambian y otros no, es porque no es ni par ni impar. ¿Sí? Entonces, venimos a la función y cuando la función pide x, le damos menos x. Le estamos evaluando para los negativos. En vez de x, le damos menos x. Más 2. Y ahora operamos a ver qué me queda acá. Fíjense, ahí tenemos menos x elevado al cubo. ¿Con qué signo sale eso? Menos. Menos, o sea que eso me queda menos x al cubo. ¿Cómo sigue? Menos menos, o sea que eso me queda más. Más 3x. Más 2. Eso es la función evaluada en menos x. ¿Me quedó igual que f de x? No. ¿Me cambiaron todos los signos? No. No. Entonces, no me quedó igual, por lo tanto no es par. No me cambiaron todos los signos, por lo tanto no es impar. Entonces, no es par, no es impar. ¿Estamos, chicos? Bien. Tercero. ¿Qué es lo que nos pide ahora? Las intersecciones. Intersecciones. Bueno. En realidad lo que podemos hacer
más que nada, es la ordenada al origen, o sea, la intersección con el eje Y. ¿Por qué? Y porque la intersección con el eje X difícilmente la podamos sacar. ¿Cómo hacemos para sacar la intersección con el eje Y? Evaluamos la función en cero. La ordenada al origen, evaluamos la función en cero. Venimos acá, y me queda que la función en cero vale 2. La intersección con el eje Y, perdón, la intersección con el eje X, y en este caso me queda una ecuación de tercer grado que no la sabemos resolver. Porque nosotros sabemos resolver hasta ecuaciones de segundo grado. Las de tercer grado no las sabemos resolver. Tiene solución. No se puede resolver. Tiene solución. Bueno, ¿está claro esto? ¿Cómo sigue? Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Recuerden que eso le poníamos un nombre para no escribir tanto, y era intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. O sea, ahora vamos a ver dónde la función crece, dónde la función decrece, y si hay algún tipo de extremo. ¿Quién me daba esta información? La segunda derivada. No. La segunda derivada era curvatura. Crece, decrece. La primera derivada. La primera derivada. Entonces lo que vamos a analizar acá es la primera derivada. Y acá, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que si la primera derivada es positiva, la función crece. Si la primera derivada es negativa, la función decrece. Y si la primera derivada vale 0, tenemos un punto crítico, lo hemos llamado, que es un posible extremo. ¿Cuál es la derivada, chicos? 3x a la 2 menos 3. 3x a la 2 menos 3. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cuándo esta derivada es positiva. Cuándo esta derivada es positiva. O sea, lo que vamos a analizar, cuando la función crece, por defecto en el otro intervalo va a decrecer. ¿Cómo hacemos para resolver esta inecuación? La primera derivada es positiva. No la hacemos por pasaje de términos porque tengo la x cuadrado. Entonces, primero vamos a sacar factor común x. Paso el 3 dividiendo. Este 3 lo paso dividiendo. Como es positivo no me da vuelta la desigualdad. Y ahora me quedo con esta cuadrática, que esa cuadrática es una diferencia de cuadrado. X más 1 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿para qué valores se anula esto? Esperen que hice lío. Esto se anula si x vale menos 1. Esto se anula si x vale 1. O sea, esos son los llamados puntos críticos. Los puntos críticos. Los posibles extremos. Voy a tener que ir un poquito más rápido porque se me termina el tiempo y quiero terminar con el ejercicio. ¿Cómo resolvíamos esto? Bueno, hicimos 1.000.000. Tenemos que hacer la tablita de los signos.
Acá tenemos el intervalo menos infinito menos 1, en el primer caso. Acá de menos 1 a 1. Y acá de 1 infinito. Acá poníamos x menos 1, x más 1 y el resultado. Bueno, hacemos esto, papá, esto acá me queda. Negativo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo. Voy rápido porque esto acá lo recontrasaben. Positivo, positivo, positivo. O sea, en este primer intervalo, la derivada primera es positiva. En este intervalo, la derivada primera es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que acá la función va a ser creciente. Entre menos 1 y 1 va a ser decreciente. Y de 1 a infinito va a ser creciente. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener un mínimo y acá vamos a tener un máximo. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Entonces ya sabemos dónde crece y dónde decrece. No sé si 5 o 6. Ahora vamos a ver la curvatura. La curvatura. La curvatura me la daba la derivada segunda. ¿Cómo me queda la derivada segunda, chicos? ¿6x? 6x. 6x. Porque la primera derivada era 3x cuadrado menos 3. Si igualamos 6x, o sea, si la derivada segunda es igual a 0, sacamos el punto de inflexión. O sea, 6x, ¿cuándo es igual a 0? Este pasaje generalmente lo hacen mal. Cuando x es igual a 0, porque paso el 6 dividiendo. O sea, el 0 es el punto de inflexión. La primera derivada positiva. O sea, 6x, ¿cuándo es positiva? Bueno, paso el 6 dividiendo. Si x es positiva. O sea, acá tenemos el 0. Para los positivos tiene curvatura para arriba, porque la derivada segunda es positiva. Para los negativos tiene curvatura para abajo, por defecto. La derivada segunda es positiva cuando 6x es positiva, o sea, para los x positivos. Para los x positivos, curvatura para arriba. Para los x negativos, curvatura para abajo. ¿Sí? Después tenemos que ver de dónde viene la gráfica y hacia dónde se dirige. Esto de dónde viene, lo decimos de otra forma nosotros, que ya sabemos. Decimos, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? Eso es de dónde viene. ¿De dónde arranca en el infinito la función 3x al cuadrado, perdón, x al cuadrado menos 3x más 2? ¿Cuánto valía este límite, chicos? Menos infinito. Porque hacemos menos infinito al cubo, menos infinito, y lo demás era insignificante. Cuando decimos hacia dónde se dirigen, lo decimos, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito de la función? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, esta función en particular, como me queda infinito al cubo, es infinito. O sea, arranca la función del menos infinito y se dirige en el más infinito. ¿Sí? Y ahora ya vamos a hacer la gráfica entonces.
Vamos a hacer la gráfica. Pero previamente hacemos una tabla con los valores notables o con los puntos notables. Los puntos notables. ¿Cuáles son esos puntos notables? Y esos puntos notables son, sí o sí, en esta tabla tienen que estar los puntos críticos, que eran 1 y menos 1, donde la función crece y decrece, y el punto de inflexión. Bueno. Entonces, evaluamos la función en esos 3 puntos. La función era x al cubo menos 3x más 2. Le evaluamos en menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 3, esto me queda positivo. Y esto me queda 2. O sea que esto acá me queda 4. En 0 es 2. Y en 1 esto vale 1 menos 3 más 2. O sea que eso vale 0. Entonces, con estos 3 puntos y con toda la información que tenemos, ya podemos hacer la gráfica de la función. Con este punto y este punto. El menos 1 vale 4. En 0 vale 2. Y en 1 vale 0. Si a mí al inicio de este curso me daban esos 3 puntos, ¿yo qué hacía? Y le mandaba línea recta, porque están alineados. Ahora sabemos que no, que la gráfica arrancaba del... ¿Cómo era la gráfica? Arranca del menos infinito, con curvatura para abajo, y creciendo hasta el menos 1. O sea, tengo que ir haciendo todo un trabajito de edición acá. Entonces, viene creciendo con curvatura para abajo, y viene hasta este punto. Entre menos 1 y 1 decrece, pero para los negativos la curvatura es para abajo. Y en el 0, que era el punto de inflexión, cambia la curvatura. Y a partir de este punto empieza a crecer. ¿Se entendió cómo es el asunto, chicos? Sí, sí. Bueno, todo eso es lo que llamamos el análisis completo de una función. Se cierra esto diciendo que la imagen de esta función, ¿cuál es? Son todos los reales. O sea, empezamos con el dominio, terminamos con la imagen. Bueno. Después se vuelven a conectar. Dale. Ok.